damos gracias una vez más. Gracias por este tiempo, que estamos en unidad, que estamos como familias, adorándote, escuchando de tu palabra. En esta hora te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos hable, que tú hables, Señor, a cada corazón, que sea como una espada de doble filo, Señor, que tu palabra sea revelada en cada uno de tus hijos, que puedan ponerla por obra, Señor, para ser hacedores de tu palabra y no solo oidores, Señor. Y te pido muy especial, Señor, que tú hables a través de mí, que quites todo palabra de mi boca, que venga de mis pensamientos, emociones, que vengan de cosas, Señor, que son del alma, que son del cuerpo, que son del hombre, sino que venga a través de tu Espíritu Santo, que tú bendigas a cada uno de los que estamos aquí. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le iba a pedir a Néstor que se me llevaba, pero ya está, muy bien. Le pedí a Néstor que me apoye. Voy a hacer un resumen. Quiero platicarles un poquito, un resumen de la vida de David antes de entrar a la parte donde él pasó por un tiempo difícil. Quiero platicarles y darles un panorama. ¿Quién ha leído la historia de David? Excelente, excelente. Una historia de mucho que aprender. Una vida de un hombre de Dios de mucho aprendizaje. Y quiero darles un panorama así rápido de, no sé, el tiempo que me permita aquí los de multimedia. Y un tiempo, David, pues como todos, pasó por edades, ¿no? Y pasó por etapas. Y en un tiempo David era un pastor de ovejas en su casa. Entonces, ustedes pueden imaginarse cómo estaría un pastor de ovejas así por el campo. Vamos a pedir música. Ya me la cambió. Imagínense que estaba por el campo y pues está un pastor de ovejas guiando a sus ovejas. Me imagino yo que eso es porque está en el campo, ¿no? Oye. Y lo primero que yo pienso cuando veo que David era un pastor de ovejas, yo lo primero que pensé la primera vez, dije, bueno, pues así está todo tranquilo, las borreguitas en el y él así gritándoles quizá, órale, o no sé cómo se les grita. Yo aprendí de mis suegros, bueno, de mi cuñado. Ellos son de rancho y ellos saben mucho de eso. La otra vez yo me quedé impresionado cómo le hablan a las vacas. Así como, ¡ay! Las vacas voltean. Órale, no me la sabía eso. Entonces yo me imagino que esa está buena esa vaca. Entonces yo pensaba que pues era así, ¿no? Pero luego cuando empiezo a leer más, esto por cierto está en 1 Samuel 16, ahí está toda esa parte. Cuando vemos y leemos el detalle, vemos que David protegía sus ovejas, pero no las protegía nada más de que no se cayeran a un pozo o algo. Las protegía de osos, de leones. Entonces más que ser así como que así, no, iba cuidándolas, iba guiándolas. Y quizás si un oso salía, él decía ¡ah! O un león lo levantaba piedras, no sé, no dice la Biblia. Pero él protegía a sus ovejas con valentía. No nada más era así como que todo bueno y todo paz, ¿no? Pero eso es una historia muy de mucha bendición. David, mientras él pastoreaba sus ovejas, en su casa un día llegó un profeta llamado Samuel. Y Samuel le dice a su padre Isaí, le dice, oye, quiero ver a tus hijos. Dios le habló a Samuel para ungir al próximo rey de Israel y lo mandó a ese hogar. Entonces fue Samuel y le preguntó, quiero conocer a tus hijos. Entonces pasan los hijos de Isaí de uno a uno y Dios le dice, este no es. Y luego viene otro que a lo mejor más fuerte y todo, no, este no es. Y luego viene otro y a lo mejor uno más así como yo comprenderé. Y le dice, no, ese tampoco es. Entonces Samuel le dice, oye, ¿no tienes otro hijo? Y Isaí le dice, sí, déjame hablarle. Y le habla a David, quien estaba pastoreando. Estaba pastoreando. Viene David y Dios le habla a Samuel en su corazón y dice, él es el que vas a ungir como próximo rey de todo Israel. ¡Wow! ¡Qué bendición! Y David toma ese rol porque iba a suplir a Saúl, quien era el rey en ese momento, pero que era un rey que desobediente, un rey necio, un rey así coronado, desobediente y de familia desobediente. Sus hijos a veces no le hacían caso, le decía hazte para acá y le decían otra cosa.
Pero bueno, esa es la historia. Estamos hablando de David. Otra de las historias muy conocidas de David es cuando vence a Goliat. ¿Alguien ha escuchado esa historia? Está bien padre. Hasta los niños, mis hijos me la cuentan, bien emocionados. David contra Goliat. En esta esquina. Imagínense a Goliat, ¿no? Era un gigante, dice en la Biblia, de los filisteos. Y David iba a pelear contra él. No había quien se atreviera. Y el filisteo decía: vénganse, órale, vénganse aquí. No hay ningún monclovense por ahí. No, pues no había. Y David va con Saúl, el rey actual, y dice: Saúl, yo voy a pelear con ese gigante y le voy a cortar la cabeza. Valiente David. Y todo el mundo le dice: no, hombre, estás loco, o sea, ¿cómo? Él es un gigante, o sea, tú eres un muchachito, eres un pastor de ovejas. Le dice: el Señor está conmigo. Y aparte yo cuido mis ovejas, protegiéndolas de osos, de leones. Pero lo más importante es que el Señor me ha dado la victoria. El Señor me ha dicho, entonces yo voy a ir. Total, le hacen caso, va David. Pues ya sabrán esa historia que todos conocemos. Está el filisteo allá, está con la sonda. Esta mano para que se vea. Se la manda. En la cabeza, cae el Goliat, muere, le cortan la cabeza. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso está en 1 Samuel 17. Otra de las historias de David reales que Dios nos habla y nos enseña está en 1 Samuel 18 y capítulo 23, donde ¿se acuerdan que David venció a Goliat, verdad? Saúl, quien era el rey actual, pues obviamente se empezó a poner celoso porque oía un canto. No sé si alguien lo ha escuchado, lo ha leído, que decía: Saúl venció a sus miles y David a sus 10,000. Entonces eso le produjo a Saúl un revoltijadero, como cuando comemos mucho chorizo. Bueno, a mí. Y Saúl se puso tan celoso que quería matar a David, cuando al principio era como su hijito, lo amaba. Y lo trajo de casa de Isaí a tocar el arpa, porque David tocaba el arpa. Es muy bonito. Y la Biblia también enseña que en un tiempo Saúl, como estaba celoso y había espíritus que lo atormentaban, ponía a David a tocar para él. Tocaba para él. Y esos espíritus se iban de su vida. Se sentía mejor Saúl. Pero aún y con todo eso, el celo lo tomó. Y en una ocasión estaba tocando David el arpa. Saúl agarra su lanza y se la manda a David. Y David pues nada más esquiva. Y pues, imagínense como que ¿qué compadre? ¿Qué onda? ¿Qué hace David? Si fuera sido quizá monclovense, a lo mejor hubiera dicho: pues por eso, y con el arpa no lo hubiera aventado. No, estoy bromeando. No le digan a Gerardo que dije eso. Pero está en YouTube. Bueno, ok. Chispas. Entonces, ya se me fue la onda. Estaba David, le manda la lanza y David obviamente huye. No le toma, ¿cómo se dice? Reprensión. No lo ataca. David pues obviamente se quita, huye de él. Y así lo sigue persiguiendo Saúl a David. En una ocasión está en una cueva, lo está persiguiendo y Saúl entra ahí. Y David tiene la oportunidad de vengarse. Estaba con sus hombres, David, ya más grande, y estaba ahí listo para poderlo matar a Saúl. Dice David: ni se te ocurra, le dice a su gente, ni se te ocurra hacerle daño al ungido de Dios, refiriéndose a Saúl. David tuvo misericordia de ese Saúl que lo atacaba, aún y que le mandaba las lanzas, imagínense. Otra de las historias muy, bueno, no tan conocida, pero Dios lo puso Dios le puso en su corazón trasladar el arca del pacto. ¿Cómo iban trasladando el arca del pacto? Porque la Biblia dice que iban con música y con danzas y con iban alabando a Dios.
iban alabando a Dios y trasladaron el arca del pacto hasta ese lugar. El arca del pacto representa la presencia de Dios. En nuestros tiempos, gracias a Jesús, podemos accesar a la presencia de Dios. No necesitamos esa arca, ese mueble. En esos tiempos, esa era la presencia de Dios. Entonces Él la trae y pone músicos a adorar a Dios 24 horas al día, 7 días a la semana. Se ponen a adorar a Dios. Porque David entendió algo, que cuando adoraba a Dios, día y noche, Dios le daba victorias a él. Él era un adorador nato. Dios le ponía eso en su corazón. Dios también a David, después de que Saúl muere, Dios lo nombra rey de todo Israel. De todo Israel, de Judá, de todo Hebrón. Ustedes se imaginarán así, ¿no? Dios también le promete un reino eterno. Eso está en 2 Samuel 7. Para los que están anotando, 2 Samuel 7. Dios le promete un reino eterno a David. Una generación de reyes, una dinastía de reyes. Y finalmente Dios le da un eterno de uno de sus descendientes, que se llama Jesús. Jesús en nombre, Jesús es el Hijo de Dios, pero en nombre, en dinastía, viene de la familia de David. Entonces Dios le promete una dinastía de reyes en carne, pero después un reino eterno a través de Jesús. Finalmente Dios le da muchas victorias. Imagínense cómo eran los tiempos de las guerras, ¿no? De ese tiempo, pues, ¿cómo se oiría música de guerra? Esa no la hizo en el anterior, esa es primicia para ustedes. Entonces estaba David con todo su ejército y peleaba contra los moabitas, contra los filisteos, y Dios les daba victoria. Y mientras estaban adorando otros a Dios todos los días, ellos estaban peleando y David al frente y guerreando, y Dios les daba victoria porque Dios estaba con él. Es una tremenda historia. Como rey, como guerrero, David era un guerrero. Gracias, Néstor, gracias. Denle un aplauso aquí a Néstor, por favor. Néstor y los efectos especiales. David era un guerrero. Entonces, vamos a aprender en esta historia cómo cuando dejó la guerra pasó algo, pero a la vez pasó algo, un tiempo difícil para él, pero a su vez Dios mostró su misericordia, y esto es lo que te quiero compartir en esta tarde. Vamos a leer bastantito. ¿Me apoyan por favor en 2 de Samuel capítulo 11? Vamos a estar hablando de 2 de Samuel 11, 2 de Samuel capítulo 12. Y todo lo que les dije pues está en los capítulos anteriores. Bien. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Ojo con esto. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. David, un hombre de guerra, se quedó en Jerusalén. Decidió no ir. Dijo, no voy a ir. Dijimos, bueno, pues va a orar o va a hacer algo para estar en comunión con Dios, o algo para el pueblo, porque tiene que gobernar. Y vamos a ver qué hizo David. David no siguió su asignación, que era estar con la guerra. Verso 2 dice, una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. O sea, David estaba en su casa, salió al patio, al techo. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Obviamente esa mujer no era su esposa, no era de él. David estaba distraído quizá, no lo sé, la Biblia no explica eso. Pero dejó de ir a la guerra para quedarse por alguna razón. Subió al techo, se distrajo y vio algo que le pareció atractivo, y no se quedó ahí. Seguimos leyendo. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer, y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. O sea, no se quedó solo con verlo.
Ahí fue algo que todos estamos expuestos, pero David observó, codició, y luego número 2, mandó a alguien a preguntar quién es. Así como los jóvenes, ¿no? ¿Quién es esa muchacha, güey? ¿Quién es? Búscala ahí en Facebook. No, hombre, ella tiene como 2,000 likes y aparece youtuber y no sé qué más. Esas son las pláticas, ¿no? Muy bien. Entonces David preguntó y le dijeron. Entonces David andaba deambulando, estaba en una situación de riesgo. Aprendiendo más historias de la Biblia, vemos que como hombres que se salen de lo que tienen que hacer, de su asignación, de su propósito, de su llamado, somos presa fácil para que el amigo venga y robe o venga y tome. Somos presa fácil para caer en nuestras propias debilidades que enseña Santiago. Podemos caer en nuestras mismas tentaciones que Dios no tienta, somos nosotros mismos, y empezamos a ver cosas que no debemos de ver. Podemos caer en problemas sexuales, problemas de adulterio, quizá en negocios deshonestos, o empezar a hablar mal de personas porque no estamos enfocados en lo que Dios quería que hiciéramos. Es bueno descansar, claro, David necesitaba descansar, pero no era lo que Dios le estaba diciendo. Y él tomó la decisión de no ir a la guerra y empezó a ver algo que no debía ver. Pero todo tiene un final feliz, como dicen. El verso 4 dice: así que David envió mensajeros para que la trajeran, refiriéndose a Betsabé, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Consumió el error que había pensado desde el principio. Las malas ideas nacen en un pensamiento, vienen en pensamiento, uno las empieza a digerir, empieza a actuar en pasos pequeños, como David mandó preguntar por ella quién era. Después viene otro paso y Dios le estaba dando oportunidades. Viene otro paso donde él dice: tráiganla. La traen, y ya que está ahí, también tenía la oportunidad de arrepentirse y decir: no, pero no, consumió lo que había pensado desde un inicio. Hubo un fruto. Si seguimos leyendo en el verso 5, dice: tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: David, tenemos un problema. Houston estaba embarazada. David consumió lo que estaba en su mente y tuvo un fruto. El problema es que ese fruto no era algo que estaba en el plan de Dios inicial, pero él tomó una decisión y él necesitaba fuertemente un Dios misericordioso. Y yo creo en mi corazón que todos necesitamos un Dios misericordioso cuando de repente tomamos malas decisiones, pocas, muchas, pequeñas o grandes, tomamos malas decisiones por nuestra humanidad. Necesitamos ese Dios misericordioso. Vamos a ver cómo Dios trabajó con David. A veces, como un comentario, a veces podemos conseguir el resultado que queremos, pero de una manera deshonesta o que no agrada a Dios. Podemos decir: yo quiero esto, yo quiero hacer esto, quiero hacer este negocio, quiero tener este trabajo, quiero, no sé, que tener esta muchacha o esta mujer, o las mujeres, este hombre, muchachón, guapo, fuerte. Y hacemos cosas deshonestas para conseguirlo. David hizo algo deshonesto para conseguir algo. Seguimos leyendo en el verso 6. Entonces David envió un mensaje a Joab: mándame Urías elitita, o sea, refiriéndose al hombre de Betsabé. Mándamelo. Así que Joab se lo envió. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra. Este Urías era el hombre de Betsabé, y él estaba en la guerra donde David no estaba. Lo manda a traer. Después le dijo Urías: vete a tu casa a descansar. David incluso le envió un regalo a Urías apenas este dejó el palacio. Pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real. Ay, problema otra vez. David estaba maquinando algo, como decimos aquí en el norte. Él estaba haciendo su plan. ¿Qué dijo? Lo mando a traer, yo soy el rey, me va a hacer caso. Y digo: oye, te voy a tratar bien, pero luego vete a tu casa,
estás con tu esposa y así me quito yo el problema de que, pues del bebé que van a hacer, porque ya llegó su esposo. Pero ¿qué pasa? Urías dice, no, se quedó en las puertas del templo. Al enterarse David, leyendo el verso 10, de que Urías no había ido a su casa, lo mandó llamar y le preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Urías, fíjense lo que le contestó Urías: el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas. Joab y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. O sea, tuvo misericordia esta persona, Urías. Dijo, no, o sea, espérate. O sea, Dios en una carpa, tus hombres allá peleando en la guerra y yo en mi casa disfrutando de las perlas de la vida. Más adelante David dice, ay, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Y le manda a llamar. Dice, David lo invitó, en el verso 13, David lo invitó a cenar y lo emborrachó. Dijo David, ya con esto, o sea, aquí la voy a hacer, aquí voy a poder. Pero aún así, no logró que Urías se fuera a la casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real. O sea, por segunda vez le dijo, lo emborrachó y dijo, no, ahorita se va a ir. Y se quedó otra vez compadre, otra vez. David se ve en una situación, se siente presionado. A veces con las presiones tomamos decisiones aceleradas. David tomó una decisión acelerada, una decisión equivocada, drástica. Vemos en el verso 14. Entonces a la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la dio a Urías para que se la entregara. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab. O sea, David preparó una carta para el que estaba al frente del ejército, donde iba a ir Urías. Le dice, pon a Urías en las líneas del frente. ¿Usted qué va a pasar cuando un ejército va y alguien va al frente de todo el ejército en una guerra? Hay muy pocas probabilidades de que viva. Pero y fíjense lo que hacen todavía. Se pone a Urías en las líneas de enfrente, donde la batalla sea más violenta. O sea, súbele a fuego al horno, como Daniel. Luego retrocedan para que lo maten. David se vio muy acorralado y tomó una decisión drástica. Híjole, estaba intentando en sus fuerzas ocultar el error que habían cometido. ¿Se acuerdan? Vio y luego mandó preguntar y luego mandó traer a la persona y finalmente consumió su error. En el verso 27 dice, una vez cumplido el periodo de luto, David mandó que la trajeran al palacio, refiriéndose a Betsabé, y pasó a ser una de sus esposas. Luego ella dio a luz un hijo, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Viene el fruto, viene el hijo ese, el que había nacido de Betsabé y David, y estaba en un serio problema. No tanto con la gente, porque él era el rey, estaba en un problema con Dios. Vemos cómo es confrontado. Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 12, del 7 al 9. Dice, entonces Natán le dijo a David, para darte un resumen, Natán era un profeta de Dios también. Y Dios le habla y dice, ve y dile a David esto. Entonces él explica con una historia, con una tipo parábola, él explica para hacerlo entender que él estaba cometiendo un error. Dice, entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre, el Señor Dios de Israel dice, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste también a su esposa. David es confrontado duramente. A veces Dios nos confronta de ciertas maneras. Quizá no con esta historia, pero en nuestra vida, en nuestro día a día, a veces Dios nos confronta en su palabra.
Nos enseña que quizá estamos tomando decisiones a la ligera o apresuradamente, pero tenemos un Dios misericordioso. Recuerda eso, tenemos un Dios misericordioso. Si seguimos leyendo, en el verso 13 dice: entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Aquí hay una situación que cambia toda la perspectiva. David reconoce. David es confrontado por Dios, pero él reconoce. En otras palabras, o en monclovense diría: la regué, Señor, me equivoqué. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Puede sonar un poco difícil. Híjole, ¿cómo? O sea, va a morir el hijo. Dios le estaba enseñando algo a David. Pero aún así, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dios sí quería mostrar su misericordia en la vida de David. En ocasiones, así como David perdió ese hijo, en ocasiones podamos perder quizá un fruto que habíamos cosechado. ¿Qué trato de decir? Quizá hemos trabajado, hemos hecho cosas en algunas ocasiones, quizá no de acuerdo a lo que Dios enseña, cosas deshonestas, y hemos conseguido ese fruto, cual sea que sea el fruto, y en un momento Dios nos lo quita. Y uno puede decir: híjole, no, ¿por qué, hombre? Chihuahua. Pero Dios nos está tratando de decir algo, y eso es lo que trató de decir con David. Vemos en el verso 22, dice: ayuné y lloré, respondió David, mientras el niño vivía, porque me dije: tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Esta explicación la da David cuando le preguntan, porque él estaba ayunando y estaba llorando mientras el niño estaba en agonía, mientras el hijo. Pero y luego muere el niño, y David, ¿qué dice? Ok, listo, vámonos. Se cambia, se pone guapo, listo. Entonces la gente le dice: ¿cómo? O sea, ¿qué te pasó? Dice: mientras estaba en agonía, yo ayuné y lloré, es lo que dice aquí. Pero ahora ya no hay nada que hacer. Lo que sigue, vemos en el verso 24 cómo Dios tan misericordioso se acuerda de él. Dice: luego David consoló a Betsabé, su esposa, y se acostó con ella. Entonces ella quedó embarazada, nuevamente quedó embarazada, y dio a luz un hijo, y David lo llamó, ¿cómo lo llamó? ¿Me ayudan, por favor? Salomón. El Señor amó al niño, o sea, el Señor amó a Salomón. Si has leído la historia de Salomón, te digo así rápido: Salomón fue el rey más sabio sobre la tierra, más próspero sobre la tierra. ¿Recuerdan la promesa que Dios le dio a David? De que iba a tener una dinastía de reyes. Empezó con Salomón. Salomón, un hombre muy sabio. Libros de Proverbios, tanta sabiduría que Dios le entregó a Salomón. Dios le quitó el fruto, Dios le quitó el primer hijo. Es algo doloroso, algo difícil. Imagínate que te quiten algo que quieres, algo que quizá habías luchado, pero no en una manera que Dios quería. Dios lo arrebató, pero Dios es tan grande en misericordia que entregó un nuevo fruto, y el fruto que Él quería. Y no solamente para que tú lo disfrutaras, sino que Él se deleitaba en ese fruto. Dios amaba a Salomón. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios misericordioso. Guárdalo en tu corazón. Y si hablamos de misericordia, Edgar, ¿qué es misericordia? Vamos a ver un poquito la definición, tratando de buscar una definición desde el original, que la palabra es esed. ¿Puede decir conmigo fuerte? Esed o gesed. Eso significa misericordia. El esed lleva consigo asistencia, fidelidad, la lealtad, solidaridad, el amor que se deben entre sí mismos de una comunidad. No es únicamente un sentimiento, es también y sobre todo acción, bondad activa, comportamiento eficaz. Por ahí en la pantalla tenemos un resumen de lo significado.
Y en resumen, algo que me encantó a mí esta definición es amor leal. Amor leal. No estamos hablando de sentimientos, no estamos hablando de emociones, estamos hablando de decisiones, de pactos. Dios es el número uno en hacer pactos contigo y conmigo. Él ha hecho un pacto de que si crees en el Señor Jesús serás salvo. Él perdona nuestros pecados. Él es misericordioso. Es una lealtad entre Dios y sus hijos. Ese es el amor que Dios nos ofrece. Dios es amor. Quiero compartirte 4 puntos. Casi estoy terminando, pero quiero compartirte 4 puntos aprendiendo de esta historia. Está un poquito larga, pero Dios nos enseña tantas cosas y tanto detalle. Y vamos a resumirlo así. El punto número 1: practiquemos la misericordia de Dios con los demás. ¿Se acuerdan que cuando Néstor estaba tocando la música esa bien padre, que le lanzaba la lanza, le enviaba la lanza Saúl a David? ¿Qué hizo David? Simplemente se esquivó. Cuando tuvo la oportunidad David de vengarse de Saúl, ¿qué hizo David? Dijo: no lo toquen al ungido de Dios. Eso es entre Dios y él. Yo no lo voy a hacer. David tuvo misericordia. Entonces Dios nos enseña en esta vida de David aprendamos a ser misericordiosos, aprendamos a perdonar. Vemos en 2 de Samuel 9, verso 3. Enseguida el rey le preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó: sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. Entonces David manda a traer a esta persona, se llama Mefiboset. Lo manda a traer y David le dice a Mefiboset: no tengas miedo, le dijo David. Déjame explicar así rapidito por qué le dijo no tengas miedo. Cuando en esos tiempos de los reyes entraba un nuevo rey, si estaban en conflicto, toda la dinastía del anterior rey o del enemigo, por decirlo así, moría. Entonces lo mandó a traer, pues obviamente iba bien asustado el muchacho. Le dijo David: no tengas miedo, mi intención es mostrarte mi bondad por lo que prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo. Todo eso que ves es tuyo. Hagan cuenta que le dijo. Y hasta la Cheyenne también le dijo. Y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. O sea, todas las propiedades de Saúl se las dio a su nieto en este caso. Tuvo misericordia. Dios nos enseña a ser misericordiosos. ¿Cómo tratamos a las personas que nos mandan lanzas como Saúl? Las personas que nos hieren, que hablan mal de nosotros, que nos hacen bullying, para hablar en términos de los jóvenes. ¿Cómo reaccionamos en el trabajo cuando estamos echándole todas las ganas y llegamos bien temprano y nos esforzamos para agradar a Dios con nuestro trabajo, y los compañeros de nuestro alrededor dicen: no hombre, este ni trabaja, este nomás viene a ver el Facebook? ¿Cómo reaccionamos? ¿Queremos atacarlos o reaccionamos con misericordia como Dios reacciona con nosotros? Aprendamos, practiquemos la misericordia. Número 2, reconozcamos nuestras fallas ante Dios. Recordamos que David se arrepintió. Vamos a repetir el 2 Samuel 12:13. Dice: entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Cuando David estaba en esa situación difícil, que pecó con Betsabé, Dios le entregó un salmo, Salmo 51. Dice: lávame más y más de mi pecado. Límpiame, quiero ser blanco como la nieve. No quites de mí, Señor, tu presencia ni tu espíritu. Salmo 51. Dice: haz un corazón, Señor, puro en mí. Entonces, reconozcamos nuestras fallas ante Dios. Mismo Jesús nos enseña a pedir perdón cuando nos equivocamos. ¿Qué dice? En el Padre Nuestro nos enseña a pedir perdón. Pidamos perdón a Dios. El número 3 dice: recordar que Dios es misericordioso en tiempos difíciles. Esta es la buena noticia que tenemos. Somos hombres, nos podemos equivocar. Cuando digo hombres y mujeres, para que no se enojen las mujeres.
Hombres y mujeres nos podemos equivocar, pero Dios es un Dios misericordioso, siempre. David estuvo en un tiempo difícil, su fruto se le fue quitado, su hijo se le fue quitado, pero Dios le entregó un hijo que fue de mayor bendición, porque un hijo que Dios amó, a Salomón. Salmo 103, verso 8 dice: el Señor es, ¿me pueden apoyar por favor? El Señor es misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable, lleno de amor inagotable, de ese amor leal, ese amor que no falla, ese amor que no pone condiciones. David se desprendió del producto de su error, pero Dios le entregó una mayor bendición a Salomón. El número 4, estoy casi por terminar. Agradezcamos la misericordia de Dios. Dios es un Dios misericordioso, tenemos que reconocer, pero agradezcamos también esa misericordia. Te comparto un poquito de mi vida, no para gloriarme, nada más como testimonio. Muchas personas se han acercado a Jesús y han caído a sus pies y se han rendido a Jesús porque venían con un problema grueso, quizá matrimonios destrozados, o la salud por los suelos, o ataques físicos, problemas en el trabajo, muchos problemas. Dios, por su misericordia, a mí me llamó, gracias a Dios, sin esa necesidad. Dios nos atrajo a mi familia y a mí simplemente por su misericordia y su amor. Quizá tú llegaste a Dios o conociste a Dios o estás conociendo de Dios en esa situación. Dios te atrajo con amor, Dios te atrajo porque Él es misericordioso. En mi caso me sacó de mis errores, me sacó de cosas que no debía de hacer, cosas que no debía de ver, cosas que no debía de pensar, cosas que no debía de hablar. Me hizo ver la verdad en Jesús. Claro que me arrepentí, pero antes de eso Dios tuvo misericordia de mí y me sacó de ahí. Yo no sé cuál sea la situación en la que tú llegaste a este lugar el día de hoy o la primera vez que viniste, pero tenemos algo en común. Fuimos hechos para agradecerle a Dios. En Salmo 136 dice: den gracias al Señor, porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. En otras palabras, su misericordia es para siempre. Mañana va a ser misericordioso Dios, sí, yes. Pasado mañana también. Por los siglos de los siglos, por siempre y para siempre, Dios es misericordioso. Cada mañana. Quizá para algunos ciertas cosas incomodan. La palabra de Dios dice, la palabra nos enseña que nos incomoda a Dios mismo. Somos incomodados. No es para condenación, es para edificación. Y reconozcamos que es un Dios misericordioso, un Dios que nos ama, pero que busca a Dios que le agradezcamos a Dios con todo nuestro corazón. Y reconozcamos si hay algo que nos hemos equivocado, nos estamos equivocando. ¿Por qué no cierras tus ojos por unos momentos? Vamos a hacer una oración. Padre, yo te doy gracias en esta tarde, Señor. Gracias por tu favor, por tu misericordia. En esta tarde te reconocemos, Jesús, como nuestro Señor, como mi Salvador. Te pido que perdones mis fallas, que perdones mi pecado. Ese pecado, Señor, perdóname, límpiame, lávame más y más. Hoy te recibo en mi corazón y sé que en ti soy nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hay un canto que me encanta, basado en Biblia, que habla de la misericordia de Dios.
quisiera que por los próximos minutos concentres en agradecerle con todo tu corazón. Si te sabes el canto, puedes cantarlo. Si no, agradécele en tus propias palabras. Te invito a que tomes un minuto, cierres tus ojos y agradezcas a Dios en tu lugar. Dile gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu amor. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Y tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, Dios, me alcanzó y mi vida